multiculturalidad, interculturalidad y transformación educativa. Vamos a tener un espacio de reflexión, de conversación, en el que unos invitados muy maravillosos nos van a compartir sus experiencias. En este caso, quiero presentar a cada uno de las personas que nos va aquí a acompañar sobre la tarima. Vamos a comenzar con Alexander Luis Ortiz Ocaña. Levante por ahí la mano, doctor. Él es especialista en neuropsicología, doctor en ciencias pedagógicas de la Universidad Pedagógica de Holguín, Cuba. Es doctor honoris causa en Iberoamérica, Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa de Lima, Perú. Es magíster en gestión educativa en Iberoamérica, también en Lima, Perú. Magíster en pedagogía profesional, Universidad Pedagógica y Tecnológica de La Habana. Les voy a pedir, por favor, vamos, ¿cierto? Vamos disponiéndonos, ya comimos, yo sé que eso nos genera muchísima energía, pero vamos entonces a escuchar. Les decía entonces que es magíster en pedagogía profesional, Universidad Pedagógica y Tecnológica de La Habana. Es licenciado en educación. Es director del doctorado en Ciencias de la Educación de RUDE Colombia y la Universidad de Magdalena en Santa Marta, Colombia. Director del grupo de investigación GIEDU, Infancia y Educación, categoría A1 en el Ministerio de Ciencias. Es investigador senior en el ministerio y es conocedor de la realidad educativa colombiana, país en el que reside desde hace 20 años. Conferencista, consultor y asesor pedagógico en varias universidades de Latinoamérica, en Cuba, Brasil, México, Venezuela, Panamá, Chile, Paraguay y Ecuador. Ha publicado más de 50 libros sobre pedagogía, currículo, didáctica, pedagogía del amor y didáctica problematizadora, además de modelos pedagógicos, lúdica, estrategias pedagógicas, docencia universitaria, entre otros. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales y recibió el Premio a la Excelencia Educativa otorgado por el CICE con sede en Lima, Perú. Mejor Pedagogo Nobel de Cuba en el 2002. A él, bienvenido. Sabine Sinigui, quien está a la derecha del doctor, profesora de la Universidad de Antioquia en el programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y es una maestra en Vera. A ella también un fuerte aplauso. Maide Estrada Bayona, Maidi Estrada Bayona, es doctora en filosofía y profesora titular en filosofía en la Universidad de La Habana, coordinadora del grupo de trabajo en estudios interdisciplinarios en decolonialidad, feminismos e interculturalidad en América Latina, África y Caribe. Conforma la coordinación tripartita de GT Cutter Claxo, máster en estudios del Caribe, mención cultura, diplomada en desarrollo y relaciones internacionales en América Latina por Flaxo Cuba, diplomada en antropología cultural, también diplomada en sabiduría y filosofías africanas, Centro Chinando Colombia, diplomada en artesana de paz y resolución de conflictos, Instituto Sofía de las Américas, Italia. Diplomada en análisis del discurso en UNAM, México, diplomada en teología de la liberación en Costa Rica, en investigaciones sociales y pensamiento crítico también en Costa Rica y protocolo de las relaciones internacionales, ISRI, en Cuba. Analista cinematográfica, es además guionista y realizadora audiovisual. Ha publicado en revistas como Red Pensar, Costa Rica, Liminar, México, Papeles de la FIM, España, Cuadernos del Caribe en Colombia, entre muchos otros. Asimismo, en coautoría de libros. Ha dictado conferencias magistrales y seminarios académicos en Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, Colombia, Haití, Alemania, Estados Unidos. Es cogestora y coordinadora de la articulación afrofeminista cubana. A ella un fuerte aplauso.
al doctor José Eulícer Mosquera Rentería, también que levante por ahí la mano, Escuela de Economía de Moscú y Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, es economista. Universidad de Sabana, también en Ciencias Sociales y Filosofía, en el 87. Es especializado en cooperativismo y economía solidaria, educación para la interculturalidad y etnoeducación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, análisis crítico de la economía capitalista de la Universidad Complutense de Madrid, España. Un poco de su experiencia laboral: ha sido docente investigador en las áreas de ciencias sociales, economía y filosofía, con más de 40 años de experiencia, con entidades estatales, privadas y ONGs. En educación media y superior también, empleado público y de empresas privadas durante más de 20 años. Un fuerte aplauso. Y para terminar, va a moderar esta conversación Rafael Correa Mena, quien es Córdoba, quien es especialista en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos. Es magíster en informática educativa, Universidad de Humber-Winner, doctor en educación de la Universidad de Baja California y de la misma universidad, doctorando en gerencia y políticas educativas, y también postdoctor en procesos sintagmáticos de la Euro-American Learning University. Ay, pucha. Casi se me sale una calza, muchachos. Convenio con el Centro de Estudios de Caracas. Coordinador de la línea de investigación, educación y desarrollo urbano del Centro Pedagógico del Sindicato HASDEM, Centro de Pensamiento Pedagógico, y participa también de la red Chisua con proyección internacional, docente investigador, docente de aula y además tutor de maestría de la universidad, de una universidad en Panamá. A él también, por supuesto, un gran y fuerte aplauso. Los invitamos entonces a la conversación, al panel. Muchísimas gracias a los invitados por acudir a este espacio. Muy buenos días para todos y para todas. Es grato estar compartiendo con ustedes en este 12º encuentro de Etnoeducación, de diversidad cultural, interculturalidad y transformación educativa. Para los que estamos acá, es un honor, es magnífico tener la posibilidad de compartir algunas reflexiones, algunas experiencias y algunos conocimientos con este maravilloso público, a quien quisiéramos iniciar preguntando quiénes han escuchado una chirimía que suena por ahí: la vamos a tumbar, esta casa es mía. Por favor, levanten la mano, quisiera escuchar eso. Ok, muy bien, muchas gracias. La chirimía la vamos a tumbar, esta casa es mía. Cuenta digamos, las idiosincrasias y cuenta mucho lo que son las creencias del pueblo chocuano o algunos pueblos afros, en términos a que cuando construyen, digamos, su hogar, su casa, entonces algunos tienen por iniciar un proceso de festejo. Y entonces en la chirimía inicia diciendo: esta casa es mía, la vamos a tumbar, y túmbenla, y inician a mover el cuerpo. Eso como una expresión de la cultura negra, de la cultura afrodescendiente y sobre todo hacia la región del Pacífico. Pero además de eso, antes de iniciar, quisiera contarles que habláramos un poco sobre la cultura, entendiendo que la escuela es un referente de sociedad. Si entendemos que la escuela es un referente de sociedad, desde el punto de vista de Taylor, en su más alto sentido etnográfico, él define la cultura como
un conjunto de conocimientos, de saberes, de creencias, de hábitos, de moral, de artes, de derechos, pero además de los derechos, también están los hábitos, están las aptitudes y están ahí mismo también están consagrados esas mismas creencias que van adquiriendo los sujetos en ese contexto como parte de esa sociedad. Entonces, entendido eso, también quisiéramos abordar que desde ese punto de vista es en la escuela donde están esos referentes de sociedad. Y esa es en la escuela donde hay esa multiplicidad de culturas. Y entendiendo que en la escuela hay esa multiplicidad de cultura, también es necesario comprender que si hay multiplicidad de cultura, estamos ante una escuela que hace que se convierta en un espacio diverso. Ese espacio diverso, solo que nosotros no hemos entendido que la escuela es diversa. Imagínense. Pero si la escuela es diversa, en el cual hay diferentes culturas, también estamos ante el hecho de que la escuela es multicultural. En la escuela se hace interculturalidad debido a la relación de los sujetos, pero también es una escuela que inicia a cambiar sus procesos para transformarse. Por eso hablamos de transformación educativa. En ese sentido, quisiera iniciar este panel con una pregunta para que los compañeros que están acá, los panelistas, tengan a bien compartir con nosotros, como les decía inicialmente, sus experiencias en torno a la pregunta que vamos a formular. Y dice así: cómo la escuela desde una perspectiva política y democrática asume la multiculturalidad como un desafío para la transformación educativa, y de qué manera el intercambio de saberes hegemónicos en una escuela tensiona el reconocimiento de los derechos de las minorías. Vamos a darle la palabra por conversación aquí con Maidit al doctor José Ulises, porque en la cultura africana la palabra de los mayores es la palabra que primero se reconoce y es la palabra que se da la mayor trascendencia e importancia. Entonces, ok, doctor Ulises, queremos escuchar sus reflexiones, pero antes quisiera decir que vamos a trabajar en torno de 5 minutos para tratar de extendernos más del tiempo correspondiente. Muchas gracias. Doctor Ulises. Bien, muy buenas tardes de nuevo, muy buenas tardes para todos y todas. Realmente este tema de la educación y de la educación intercultural tuvo sus orígenes en el primer Congreso de Pedagogía realizado en México en 1948, auspiciado por las Naciones Unidas. Allí se evaluaba, pues, el problema que ocurrió en Alemania con la presencia, pues, del nazismo y, pues, liderado por el señor Adolfo Hitler, donde, pues sí, él declaró que la raza alemana era la superior y que entonces tenía derecho a dominar al resto del mundo y esclavizarlo, y al que no se dejara, pues había que eliminarlo porque convertía en un estorbo para ellos. Entonces esa guerra llevó a unos sufrimientos muy fuertes a la humanidad, al exterminio de más de 45 millones de personas, de seres humanos, ese hecho. Pero también al final de la guerra se hizo el juicio de Nuremberg, y allí llegaron unas cartas que dejaron unas personas que estuvieron por largos años en los campos de concentración pendiente, pues, de su condena de muerte, es decir, sometidos a una muerte lenta. Algunas de esas personas escribieron a los maestros diciéndole: estimados maestros, es bueno que reflexionen sobre el tipo de personas que ustedes forman. Es bueno que reflexionen en qué medida lo están formando en el humanismo, en el respeto por el otro, en la convivencia armónica. Porque acá en estos campos de concentración
se encuentran científicos, personas con los más altos títulos universitarios, que son los que nos aplican la pena de muerte bajo diferentes métodos que están al servicio del gobierno, ¿cierto?, nazi. Esto es muy importante porque en realidad se espera que la persona entre más alta formación tenga, sea una persona más respetuosa del ser humano y más dispuesta realmente, más bien a ponerse al servicio de ese ser humano en aras de su bienestar. Allí entonces surge, en ese congreso sale la conclusión de que de suma importancia en la escuela impartir una educación para la diversidad, que tenga en cuenta la interculturalidad y que se apropie de un discurso de reconocimiento respetuoso de la diversidad. Y en ese sentido, hoy existe pues la teoría del ADN mitocondrial que nos da una explicación de cómo va surgiendo esa diversidad. Y esa teoría es de suma importancia que el docente se apropie de ella y la lleve a la escuela, para que los educandos se formen como unas personas con altos valores humanos, del humanismo, y que aprenda a reconocer al otro como un igual. Que sepa que todos venimos del mismo Homo sapiens, ¿no?, que apareció, según esa teoría, en África del sureste, y de ahí se esparció por el mundo, y en cada parte fue tomando unas características. Fue generando la cultura como estrategia de adaptación a ese nuevo medio que encontró. De acuerdo a ese nuevo medio, eligió su vestido, se inventó su vestido, se invirtió su forma de sus viviendas, las normas de convivencia y todas estas cosas. Entonces, por eso en nuestros textos que hemos producido aquí en la línea de investigación del Seguida Dida, siempre procuramos encabezarlo con una referencia a ese surgimiento, desarrollo y expansión de la diversidad, porque lo hemos hecho como textos guías para que el maestro desarrolle la propuesta etnoeducativa en el aula, en la comunidad educativa. Entonces, es formar pues en el reconocimiento de esa diversidad como algo que fue surgiendo en el proceso de desarrollo, de evolución y desarrollo del ser humano y todas sus propuestas culturales. Muchas gracias, maestro José Ulises. Claro que ahí rescatamos la educación para la diversidad, es decir, las escuelas deben formar para la diversidad, para el reconocimiento de los sujetos en esos territorios, pero también es una apuesta o un desafío de la escuela y de los maestros, para que en esa formación para la diversidad convoquemos precisamente al reconocimiento de esas características, entendiendo que hay diferencias entre los sujetos, pero esas diferencias no nos pueden desunir, sino que al contrario, nos deben permitir estar más cercanos y construir procesos de transformación social y de transformación educativas en la medida en que se puedan establecer esos mismos mecanismos de interrelación intersujeto e intrasujeto. Bueno, ahorita le vamos a dar la palabra a la maestra Sabiné Sinigüe para que nos acompañe con su respuesta, con sus reflexiones. Gracias. Buenos días para todas, para todos. Voy a continuar con la reflexión de la casa.
la que nos convocaba el compañero, y es, nosotros en Embera le llamamos a la casa de Aradé. Y de Aradé tiene un significado profundo, porque el de Aradé es ese ser que nos alimenta como emberas, como seres de la Madre Tierra. Entonces, en esa representación de la casa se construye todo un universo de sentidos. Entonces, en ese de Aradé aprendemos a ser emberas. Pero, ¿qué pasa cuando llega a la escuela y con todos estos procesos de colonización? Porque la escuela es un lugar donde nos colonizamos. Y la escuela nos permite entonces también descolonizarnos en ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, la escuela para el pueblo embera, ¿cómo llegó invisibilizando los saberes, las prácticas que tenemos como pueblos, y se convierte en un lugar en el que es muy importante aprender, pero no lo embera, sino lo de afuera. Aprender a ser alguien en la vida, aprender a ser como Capunia, no embera. Entonces, en ese sentido, con esa reflexión, desde el programa donde yo participo, que es la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, venimos haciendo reflexiones con respecto al lugar que ha ocupado la escuela y los procesos de educación escolar en las comunidades. Y ese diría yo que es uno de los principios para poder empezar a hablar de cómo irnos quitando cargas de lo que ha dejado la escuela y todo ese movimiento de educación escolar que ha dejado en los territorios. Porque entonces en ese reconocimiento de la casa ya no lo estamos aprendiendo, ya no lo estamos recordando. Y un abuelo en Vera nos dice que la historia se está escondiendo porque no le estamos preguntando a la historia. Y entonces ella se esconde y nosotros decimos, estamos perdiendo la historia. Pero él nos dice, no se pierde, ella se esconde. Entonces, este momento, esta pregunta de cómo la escuela asume la diversidad y la interculturalidad, es ese primer principio para uno ir a quitar cargas de la colonia. Quitar como ese rostro con el que nos hemos construido en ese lugar que llamamos escuela y darle otro lugar de horizontalidad, de diálogo, porque como ha estado y como ha funcionado, no nos permite caminar. Entonces hay dos asuntos, o bueno, tres. Uno, reconocer que hay una educación colonial y hay que ir a mirarla, a mirar el rostro de esa educación colonial. Lo segundo, reconocer los procesos de lucha social y de resistencia por también los procesos de educación desde los pueblos indígenas. Y lo tercero, reconocernos, porque con estos procesos de colonización en la escuela nos han dicho, nos han desconectado de la Madre Tierra. Ese tercer momento es conectémonos con nuestra identidad, conectémonos en relación con la Madre Tierra,
porque es ahí donde están los saberes ancestrales de los pueblos, no solo de los indígenas o de los afro, somos todos hijos e hijas de la Madre Tierra. Muchas gracias, maestra Sabiné. Claro está, sí, el reconocimiento de los pueblos, de su historia, de sus tradiciones, de su idiosincrasia, eso permite que efectivamente en el tiempo se sostenga y se vuelva sostenible, porque si no, la historia de los pueblos tienden a seguir más bien contadas por aquellos colonizadores o por quienes nos colonizan. Pero es necesario que los pueblos prevalezcan a través de su identidad. Bueno, en ese sentido, vamos a darle ahorita la palabra a la maestra Maidid para que nos acompañe con sus reflexiones, por favor. Bueno, gracias. ¿Tú estás controlando bien el tiempo? Bueno, pienso que son preguntas bien importantes. Yo primero voy a comenzar diciendo que desde el punto de vista metodológico es muy importante hacernos eco de algo que decía Stuart Hall, un caribeño anglófono, y siempre nos decía la importancia que tenía de estar situados, o sea, de saber quién era el sujeto de referencia, el contexto y sobre todo el lugar de denunciación desde donde nosotros vamos a hacer las reflexiones. Y en este sentido, en la palabra que nos llamaba en cuenta las reflexiones que nos convoca acá este panel, primero decía, bueno, ¿qué vamos a entender por cultura? ¿No? Y sabemos que cultura es un término muy polisémico y a mí me gustaría, desde mi condición de ser una mujer caribe, una mujer cubana, una mujer de pensamiento crítico, entender la cultura como reservas vivas de humanidad. O sea, para mí ese es fundamental. Y ese es un concepto que viene sobre todo de Raúl Forné Betancourt, otro cubano, poderoso cubano, que de alguna manera nos recoloca a poder entender lo que para mí significa el Caribe. Y el Caribe para mí significa un útero del mundo. Es un útero que me permite dialogar con todas esas otras matrices culturales que nos conforman en nuestra condición de ADN, en nuestra condición cultural. Lo cual eso habla y nos hace entender otra dimensión muy importante conceptual, que no son palabras, sino que son conceptos que van determinando las lógicas de construcción que vamos haciendo en nuestros procesos de vida. Y en este sentido entra la cuestión de la multiculturalidad. La multiculturalidad entendida como esa pluralidad de voces en confluencias, de voces de sentido, de modos y cosmovisiones y concepciones de mundo que de alguna manera tuvo lugar mucho antes incluso de los procesos de conquista y colonización. Porque antes que llegaran los procesos de conquista y colonización a la Madre América, tomando a la Madre América como ese lugar de enunciación, ya existía una multiplicidad de grupos étnicos originarios que tenían modos de vida distintos, que interactuaban, incluso no fueron los europeos los primeros que llevaron los procesos de conquista, colonización y de violencia. De ahí que no fuera casual que Colón dijera, cuando fue a definir el Caribe, que era un grupito de islas cuyos humanos que vivían era el pueblo caribe. Claro, era el grupo étnico más violento, más dominador y por tanto, desde esa condición teológica de que voy a hacerte a mi imagen y semejanza, esa condición también endiosada o mesiánica, de alguna manera, evidentemente él hace ese proceso de asociación con el indio caribe para facilitarlo y verlo como un igual. Y es por eso que lo define, pero sabemos que en nuestras tierras había más que indios caribes. Y entonces, en este sentido, aquí entra una base conceptual muy importante que a mí me gustaría definirla aquí muy rápidamente, muy en síntesis, y es la cuestión de la multiculturalidad como procesos de la cultura. Entramos en un proceso de multiculturalidad, los procesos de conquista y colonización europea a partir del siglo XVI nos llevan a cabo algo que ellos llamaron aculturación. Aculturación es la posibilidad que tengo de dominación que se llevó desde el punto de vista de la imposición de la lengua, de las maneras de cómo se llevaron a cabo los procesos de producción,
la cuestión de la trata, la economía de plantación. Son elementos que no podemos perder de vista a la hora de nosotros entender qué es lo que vivimos hoy y cómo entender eso. Entonces, la aculturación justamente es una condición política, es una dimensión de lo que hoy llamamos colonialidad del ser y del saber y del poder, por Dios, del ser, del saber y del poder que limita, es una cárcel del cuerpo que limita la diversidad. Entiéndase que el principio de diversidad cultural, el principio de identidad, es de alguna manera dominado por el principio etnocéntrico del mundo. De ahí aparece otro concepto muy importante que es el concepto de transculturación, que viene de un gran cubano, nuestro querido don Fernando Ortiz, que transculturación justamente habla de esa condición que te dice, tú crees que tú me estás dominando a mí, pero existe algo que luego Fanon y Césaire llamaron la simulación, la fuga, el desvío, y que hoy muchos les gusta llamar cimarronaje, pero que son expresiones que de alguna manera corroboraron los diálogos interculturales que se establecían. De ahí que la transculturación se habla de esa síntesis cultural donde la dominación cultural evidentemente no queda explícita porque las otras culturas también se expresan tal como pueden. De ahí tenemos, por ejemplo, la escribivencia de Concepción Evaristo cuando hace referencia del valor que tienen los cuentos y los cantos de nuestras abuelas esclavizadas en la casa del amo, que decía, no es para que las niñas blancas durmieran y para que el niño blanco durmiera, era una manera también de resistencia cultural. Y voy cerrando. De ahí que entonces entramos en ese profundo diálogo intercultural que es una dimensión muy importante que nos atraviesa en el plano personal y en el plano público, entiéndase la escuela. En ese sentido, a mí, para terminar esta pregunta, me gustaría saber que, en primer lugar, que para el mundo africano la escuela era esa casa de la palabra. Y además de eso, además de la casa de la palabra, la escuela sabemos que es una institución que responde a la lógica colonial y a la lógica de matriz de dominación colonial. Y en este sentido, a los días de hoy, con esa visión intercultural del mundo, yo me preguntaría, ¿cuál es el sentido de la educación? Estamos hablando hoy muy de moda, hablamos del aprendizaje significativo que ayer magistralmente mi compatriota cubano también lo explicaba en esas problemáticas. ¿Pero de qué llenamos esas problemáticas? ¿Educación significativa para qué? ¿El proyecto para quién? Esa perspectiva política y democrática, ¿qué estamos entendiendo por democracia? ¿Es la democracia de Aristóteles o es la democracia de esa relación de magia, poder y persona que habla de un sujeto colectivo y que se fundamenta en uno de los principios del mundo africano como es el Ubuntu? Soy porque somos. Y realmente la escuela que nosotros tenemos hoy, los procesos que llevamos a cabo, están enmarcadas en ese soy porque somos, en ese reconocimiento de ese sujeto colectivo. Ahí lo dejo. Muchas gracias, maestra Maydi, por esa importante y valiosa reflexión. Y claro que aquí nos vamos a quedar con las relaciones de poder que se establecen y las formas de hegemonización para dominar al sujeto en términos de lenguaje, en términos de cultura, y es decir, arrebatar su cultura y colocarlos para que ellos repitan los que los hegemónicos desean que se repita en la escuela o en los territorios. Ahorita le damos la palabra al doctor José Ulises, disculpe, al doctor Alexander Luis Ortiz para que nos comparta sus opiniones y sus reflexiones. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Aquí vivimos la colonialidad también. En el panel es inevitable la colonialidad del tiempo, ¿verdad? La colonialidad de la temporalidad. 5 minutos, es muy difícil, pero nos toca, no hay otra manera. El tiempo no es afro, es euro. Usa eurocéntrico, sí, claro. Claro, por los tiempos, es inevitable. Muy interesante las reflexiones. Yo siempre he dicho que la palabra configura realidad.
somos seres lenguajeantes que configuramos el mundo a través del lenguaje. Y aquí hay múltiples categorías en el tema que nos convoca. La categoría escuela, la categoría multiculturalidad, la categoría política, la categoría democracia, que son conceptos también que siguen la retórica de la modernidad. Son conceptos que también tenemos que decolonizar. Si nosotros vamos a la etimología de los conceptos, tendríamos que decir, por ejemplo, que la democracia griega, pues etimológicamente se define o se autodefine como el poder del pueblo. La política se define como el arte de que las demás personas con las que interactuamos se sientan viviendo en sosiego, en paz, en alegría, en felicidad. Y la coexistencia de múltiples culturas en la escuela, que es un concepto también colonizador. En la escuela persiste la colonialidad. Es inevitable, aunque la lideren personas que se asuman como diversas o pluridiversas, hay una matriz, hay un patrón, una configuración colonial que subyace en las distintas prácticas. Cuando el profe, el hermano mayor, nos hablaba de la Alemania nazi de Hitler, yo recordaba a Hannah Arendt, que nos decía que, la gran filósofa Hannah Arendt, nos decía que en el planeta Tierra, en la Tierra, no habita el ser humano, sino los seres humanos. Entonces, nosotros por esencia ontológica de las personas que habitan este planeta, sabemos que vivimos un mundo plural, un mundo diverso, porque no habita una sola persona con una sola cultura que la muestra en su sentir pensar, en su conducta cotidiana, en su comportamiento, sino que muestra esa cultura diversa en las relaciones con los demás. Entonces, la escuela es una microsociedad. La escuela es una representación de esa sociedad donde persiste la colonialidad, donde persiste la oculta, como dice Walter Minolo, que la colonialidad es la cara oculta de la modernidad, persiste en la escuela y se reproduce la retórica y el discurso de la modernidad, y por esa razón es que tenemos que decolonizar la escuela, decolonizar la educación desde el currículo, lo cual implica desprendernos, que nos cuesta tanto trabajo, y desengancharnos de esa retórica de la modernidad que nosotros repetimos diariamente en nuestras prácticas educativas, en nuestras prácticas pedagógicas. La única forma de decolonizar la educación, el currículo y la escuela es desengancharnos y desprendernos del discurso y de la retórica de la modernidad para no seguir eternizando y perpetuando la lógica de la colonialidad y poder construir, poder configurar una nueva gramática de la decolonialidad, a la que nos invita Katherine Walsh cuando introduce este concepto tan potente. Para mí el concepto de colonialidad viene a complementar la noción ya casi desgastada de interculturalidad. Y lo digo con mucho respeto porque la interculturalidad, que es un concepto muy potente y que va más allá de la multiculturalidad, porque la multiculturalidad es reconocer que habitan múltiples culturas en el espacio escolar, pero la interculturalidad invita a esas interconexiones y relaciones entre culturas, pero también la interculturalidad a veces se convierte en colonialidad, porque los gobiernos capitalistas, patriarcales, neocoloniales y digamos, dominantes, los gobiernos neoliberales se han apoderado del concepto de interculturalidad. Usted puede ver en Aviala, en América Latina, cualquier gobierno ultracapitalista neoliberal que es intercultural también, pero a través de esa interculturalidad lo que hace es dominar y colonizar o neocolonizar los distintos grupos. Por ejemplo, en Santa Marta, desde donde yo trabajo, en la Universidad Magdalena, vemos unas grandes pantallas, una grande publicidad del gobierno distrital o del gobierno departamental ofreciéndole unas cartillas educativas a los grupos originarios, diciéndole que lo están ayudando, que eso es interculturalidad educativa, pero resulta que en las cartillas no hay ningún saber y ningún conocimiento que sea situado, que sea propio de los grupos originarios, sino que es un proceso de neocolonialidad. Entonces tenemos que reconocer, siguiendo la voz de Katherine Walsh, que existen distintos tipos de interculturalidad en la escuela. La interculturalidad funcional, la interculturalidad relacional y la interculturalidad crítica a la que nos invita el filósofo peruano Fidel Tubino.
Yo en una de las obras digo que hay que transitar hacia la interculturalidad decolonial. O sea, por eso digo que la decolonialidad es más potente que la interculturalidad, porque un gobierno neoliberal no puede apoderarse del concepto de colonialidad. Se apodera del concepto de interculturalidad y se asume intercultural, pero no puede apoderarse del concepto de colonialidad porque se autodestruye. Un gobierno que sea capitalista, patriarcal y neoliberal no puede decir que es decolonial, porque sería una autocontradicción en sus propios términos. Entonces, lograr una interculturalidad como proyecto pluriversal y político en la escuela y una verdadera multiculturalidad democrática en la escuela implica definitivamente decolonizar la educación. Entonces, mis estimados colegas maestros, yo los invito y las invito a decolonizar la pedagogía, decolonizar el currículo y decolonizar la didáctica, que entre paréntesis son también conceptos neocoloniales, porque recordemos que pedagogía, currículo y didáctica no son conceptos propios de nuestra cultura afro y de nuestra cultura indígena. Son conceptos que también heredamos de Europa, son conceptos eurocéntricos y son conceptos también colonizadores. La pedagogía, el currículo y la didáctica también colonizan. Entonces tenemos que pensar en cómo decolonizar desde estas prácticas pedagógicas también. Muchas gracias. Bueno, doctor Alexander, muchas gracias. Maydit nos va a hacer un aporte de 1 minuto para que continuemos. Vamos de 1 minuto. ¿Por qué? Porque estamos sobre el tiempo, pero además vamos a hacer dos preguntas más para que podamos ir cerrando el evento. Yo aquí quiero hacer una observación a propósito de lo que muy bien nos trae el doctor Alexander. Y es que el sistema, dice, el capitalismo está en crisis, todo el tiempo el capitalismo está en crisis. Pero no se cae el capitalismo, todo el tiempo se fortalece más. ¿Por qué? Porque las crisis son justamente su alimento. Y eso primero hay que tenerlo en consideración. Otra cosa hay que tener en cuenta es que hay que tener en consideración que el sistema genera trampas. Y dentro de esas trampas están los procesos de extractivismo epistémico, extractivismo cultural y extractivismo de nuestros suelos, de nuestros territorios tierra, con complicidad de muchos de nosotros y con complicidad también de quienes gobiernan los diferentes estados. Entonces, esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo decía en mi intervención la importancia de definir conceptos y no palabras, porque el concepto de interculturalidad en esencia es un concepto crítico y decolonial. Y es un concepto que forma parte de esos procesos de la cultura que en sí misma es un subproceso de esas lógicas de resistencia cultural, porque habla de una historia que hay que tener en cuenta y que hay que vivirla. Y en la escuela hemos llevado procesos educativos que siguen siendo inspirados en esa gran revolución francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿para quién? Entran los cuerpos, pero se quedan afuera sus culturas. Y entonces la invitación es, vamos a ver quién es nuestro referente, que además el profesor Alexander marcaba otro grupo de referentes importantes de ese pensamiento intercultural, que además también encuentra en el zapatismo un elemento importante para construir formas políticas de vidas distintas, formas educativas de vidas distintas y formas de escuelas distintas. Pero ojo, no nos podemos permitir que nadie nos atrape en los conceptos. Pasa con interculturalidad como con el concepto de interseccionalidad. Nació del mundo de los cuerpos, las situaciones y el dolor de la memoria de los cuerpos negros. Y hoy el extractivismo eurocentrado viene hasta acá a devolvernos un concepto que nació acá, en el mundo de las mujeres. Y además nosotros vamos, le damos el contenido y después vamos y le compramos el libro y lo ensalzamos. Entonces, cuidado con las trampas del sistema. Y es muy importante tener claro cuáles son los referentes, desde dónde me ubico para llevar cualquier tipo de proceso, ya sea político, pedagógico o de cualquier forma. Yo creo que Alexander levanta la mirada sobre algo que pasa y que se convierte en cotidianidad, pero nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien despiertos, pero sobre todo indagando profundamente en nuestras memorias históricas y culturales. Gracias.
Muchas gracias, Maydi. Precisamente, hablando de descolonizar, de colonialidad, vamos a abordar entonces la siguiente pregunta para poder darle entrada pues a los participantes y desde ese punto de vista ir acercándonos a la combinación del evento. La pregunta dice, al hablar de multiculturalidad, interculturalidad y transformación educativa, en el contexto educativo latinoamericano y del Caribe, cómo descolonizar el pensamiento de los actores escolares para transformar la escuela en un espacio donde confluyen diversas culturas que reconozcan su diversidad. Hola. Bueno, vamos a darle la palabra a la compañera Sabine. Sabine. Bueno, potente como toda la palabra que va caminando en este espacio, y voy a recoger como algunos elementos, ojalá en los 5 minutos, que me interesaría como poner. Una profesora en México, Patricia Melgarejo, me hablaba de esta noción de la radicalidad comunal, para poder decir, ¿usted en qué está firme? ¿Usted cuáles son sus bases que construyen o que van construyendo esa palabra, ese proceso, esa historia que va caminando? Entonces, sobre esa pregunta, pensaba en lo de las acciones políticas. Una es la espiritualidad como una acción política, porque en ese proceso de colonización nos colonizaron la espiritualidad, y en ese ejercicio la espiritualidad nos permite encontrarnos y ver nuestro rostro, el rostro ancestral, el rostro de quienes somos en esta madre tierra. Una radicalidad, una acción política es pensar en la justicia epistémica. ¿Y eso qué requiere? Mi espiritualidad me habla de mi historia, de mi vientre, de mi proceso histórico en el que estoy en este momento, dándome cuenta de dónde soy, quién soy, de dónde es mi cultura, cómo ha sido mi cultura y cómo en ese colectivo que estoy construyendo pensamiento, construyendo conocimiento, también pongo esa mirada y ese pensamiento para validarlo. También reconocer y poder traer las palabras de los sabios y de las sabias que tienen una experiencia con su territorio, con su identidad y con ese pensamiento que se ha construido de generación en generación. Cuando uno está hablando, también están hablando los ancestros y las ancestras, porque ahí hay una memoria viva que hay que activar. Nombrar desde las lenguas, porque entonces aquí decimos que la interculturalidad, que el diálogo de saberes, que la cultura, que la multiculturalidad y todo esto nos va generando también tensión, porque entonces ¿cómo nombramos? ¿Cómo nombramos el mundo real, lo que vemos? En nuestros pueblos la lengua es fundamental. La corporalidad va dando cuenta de ese lenguaje. Los rostros, y ahí entonces conectamos con esto de cómo nos vamos nombrando desde ahí y desde las prácticas. Reconocer la casa, esta canción de la casa, vamos a tumbarla, tiene todo un significado profundo que no es simplemente tumbemos la casa. En el de Aradé es reconocer que esa casa nos enseña a ser emberas. Entonces, cuando vamos a crear los conceptos o hablar desde los conceptos, el concepto me amarra, me determina.
el concepto no me deja ser porque está amarrado, porque hay una construcción que no me permite. Entonces yo diría aquí en esta palabra que camina, también el definir el concepto no me permite ver, moverme en otras dimensiones. Reconocer los procesos históricos en los que caminamos, porque no todo el mundo en este momento se está pensando en su relación de ser, de dónde soy, quién soy, cómo soy. Y la escuela entonces ahí va a jugar un papel muy importante, porque nosotros, por ejemplo, al trabajar ese significado de vida del DRD, vamos a decir de que el DRD es la forma como nombramos ese proceso educativo que se da en la comunidad, que no está dentro de la escuela, que no puede estar dentro de la escuela. Entonces, reconocer los sitios sagrados, reconocer el río, reconocer la casa como el universo de sentido de pensamiento que no está dentro de la escuela. Aprender, por ejemplo, a encender el fuego, a hacer algunos alimentos, a aprender de los cantos. Eso no está dentro de la escuela. Cuando lo ponemos dentro de la escuela, pierde el sentido, va perdiendo la vida, va perdiendo el sopía, que es el corazón bueno, porque la palabra, los principios, los valores tienen corazón, son seres, pero cuando llegan a la escuela a ponerse como currículo, pierden el sentido. Entonces, una postura, como lo nombraba la profesora Patricia Melgarejo, de la radicalidad comunal, o sea, comunal quiere decir colectiva también. Y decía entonces aquí, una radicalidad es pensar que la educación propia o educación comunitaria o el DRD tiene que estar por fuera de la escuela, no adentro, porque pierde el sentido. Bien, excelente. Excelente, muy bien. Un aplauso para la compañera, la docente. Gracias, profe. Entonces vamos a recoger algunas palabras aquí, por ejemplo, como el pensar desde la justicia epistémica, pero además de esa también el reconstruir el tejido que nos permita desde ese punto de vista volver nuevamente a consolidar el sentido de lo que estamos buscando a partir del reconocimiento de esos elementos que nos permite definir la casa grande como tal, ¿cierto? De descolonizar precisamente esa manera de pensar y pensar en una escuela que cada vez no solo sea más diversa, sino que una escuela que busque esos procesos de transformación y de consolidación de los sujetos que hacen parte de ella. Doctor Alexander, quisiéramos escuchar entonces sus opiniones frente a la pregunta. Gracias. Yo terminaba la intervención de ahorita expresando que la pedagogía, el currículo y la didáctica son nociones eurocéntricas que heredamos de ese pensamiento europeo desde la conquista, y en los siglos XVII que se introduce la noción de didáctica en la pluma de Juan Amos Comenio con su Didáctica Magna. Johann Friedrich Herbart en inicio del siglo XIX eleva la pedagogía a ciencia, y decía que a inicio del siglo XX la noción de currículum con el norteamericano Franklin Bovey. Son tres conceptos que tenemos que decolonizar. Pero hay una idea o una noción que últimamente ha cobrado fuerza, que es la noción de autocolonialidad, que persiste en los educadores, en los maestros, porque muchas veces tenemos la posibilidad en la escuela de desplegar procesos espontáneos, autónomos, más innovadores, creativos, disruptivos, y entonces miramos hacia el Ministerio de Educación y decimos, es que el Ministerio de Educación no nos ha enviado
las indicaciones o las orientaciones o los lineamientos curriculares para desplegar tal proceso. Entonces, a eso le llamamos autocolonialidad, porque a veces tenemos la posibilidad de desplegar procesos que sean más disruptivos, más contextualizados, más situados a nuestra propia realidad y no lo hacemos. Y es porque nos hemos autocolonizado desde nuestro vivir cotidiano, nos hemos autocolonizado desde nuestro sentir y pensar y por lo tanto nos hemos autocolonizado mentalmente. Es importante entonces decolonizar nuestra mente desde nuestro lenguaje, desde la decolonialidad de nuestro lenguaje, desde la decolonialidad de nuestra forma de sentir y pensar. Asumir más nuestra autonomía como maestros, asumir más nuestra realidad situada, contextualizada como maestros y no tener el temor a desplegar procesos que sean más autónomos, procesos que sean más contextualizados a nuestra realidad, procesos que sean más situados, que nos permitan construir conocimiento que sea útil, pertinente y relevante para nuestra comunidad. Yo digo que el conocimiento científico, la ciencia, es un conocimiento más. El conocimiento epistémico es un conocimiento más, pero no es un conocimiento que es universal, no es un conocimiento que es verdadero, no es un conocimiento que es superior al conocimiento ancestral originario, que no es superior al conocimiento situado de nuestros niños y niñas afrodescendientes en nuestras comunidades. El conocimiento verdadero es el conocimiento que es útil, que es pertinente, que es relevante para la comunidad, para reproducir y conservar la vida de una comunidad. Si un conocimiento es útil, pertinente y relevante para conservar y reproducir la vida, el vivir en plenitud, el suma casaya, el suma camaña, los convivires comunales, los buenos convivires, el vivir sabroso que se define también desde la cultura afro, los buenos vivires, porque también son plurales los distintos vivires. Entonces es un conocimiento verdadero, aunque no se defina como conocimiento epistémico, aunque no se defina como conocimiento científico. Pero a veces nosotros mismos nos autocolonizamos y no lo vemos así. Entonces miramos a la episteme ontológica, miramos a la episteme USA eurocéntrica que se ha autodenominado como superior sin serlo. Entonces, para poder asumir que ese conocimiento que nosotros construimos diariamente con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestras escuelas es verdadero, tenemos que empezar por decolonizar nuestro lenguaje, decolonizar nuestra mente. Una cultura no es más que una configuración de sentires, de pensares y de formas de expresarnos. Si nosotros queremos transformar la cultura educativa, pedagógica en la escuela, lo decíamos ayer también, tenemos que cambiar nuestra forma de sentir, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de expresarnos, cambiar nuestra forma de hablar. Walter Mignolo nos invitaba a esto también, no solamente cambiar la definición de los conceptos, la definición de los términos, sino cambiar también nuestros propios términos. Pero cambiar los términos es retomar nuestra forma de expresarnos, a la que nos invita también Ramón Grofogel. Ramón Grofogel nos dice que decolonizar es nombrar, porque lo que hizo el conquistador fue eso. Lo que hizo el conquistador fue nombrarnos, pensarnos. Y si nosotros no nos pensamos a nosotros mismos, entonces nos piensa otro. Si los grupos originarios no se piensan a sí mismos, entonces el blanco occidental europeo lo va a pensar. Y no lo va a pensar como es el indígena en realidad, sino que lo va a pensar a imagen y semejanza del europeo. Y si las personas que nos asumimos afrodescendientes no nos pensamos a nosotros mismos, entonces nos va a pensar otro. Nos va a pensar el norteamericano, nos va a pensar el antropólogo europeo y nos va a pensar a imagen y semejanza de él y no nos va a pensar como nosotros somos en realidad. Entonces esa es la importancia de decolonizar el lenguaje y de decolonizar la mente. Asumirnos desde nuestro ser, claro desde nuestro sentir y pensar, desde lo que somos en realidad. Bueno, doctor Alexander, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Ahorita vamos a escuchar al doctor José Ulises para que, por favor, nos permita sus consideraciones respecto a la pregunta formulada. Doctor José Ulises. Bueno, desde hace más de 20 años que iniciamos la implementación o a intentar la implementación de la propuesta etnoeducativa, el diagnóstico que hicimos
arrojó de que uno de los obstáculos básicos para poner en práctica esta propuesta educativa era la falta de materiales didácticos pertinentes. ¿Sí? Porque hasta la fecha, pues nuestras instituciones se han basado en los materiales didácticos que se han hecho desde el eurocentrismo, desde que ha sido la propuesta educativa que ha imperado en nuestros países. En ese sentido, aquí en la línea de investigación de Enseguida DIDA creamos unas comisiones y iniciamos a hacer unos módulos por áreas, ¿no? Y avanzamos bastante, pero el problema luego fue conseguir los recursos para multiplicar estos materiales, para dotar a los docentes y también a los alumnos de esas nuevas propuestas, ¿cierto? Educativa en cuanto a la parte de materiales didácticos. Paulo Freire, pues, fue muy claro en decir que el discurso pedagógico es un discurso político. Es un discurso político. Y entonces ocurre que él retomó muchas de las conclusiones del Congreso que les cité en principio, que se realizó en México, y él lo planteó, lo llamó su propuesta, como propuesta de pedagogía para la liberación o de educación popular, porque se trataba era de descolonizar el pensamiento. Porque al alumno no solo hay que enseñarle a leer y a escribir las palabras literalmente hablando, sino ante todo a leer su contexto y en una actitud crítica proponer transformaciones de ese contexto, ¿sí? Que realmente le garanticen una libertad, una vida digna y una superación a su manera, ¿sí? Histórica a su manera. Por eso, pues desde luego, Freire fue muy perseguido, le tocó andar, fue en el exilio permanentemente, ¿sí? Hasta su muerte, por esa propuesta que él empezó pues impulsando en el Brasil y luego se esparció por el mundo. Fue tan potente que no la pudo detener el poder colonial, ¿no? Y hoy nosotros, precisamente esta propuesta no educativa, la soportamos mucho en todas esas producciones que nos legó el gran maestro Freire, Paulo Freire. Gracias. Muchas gracias, doctor Ulises. Un aplauso, por favor. Ahorita vamos a darle la palabra a la doctora Maydi para que por favor nos emita sus consideraciones en 5 minutos apenas. Posteriormente vamos a formular una última pregunta y los compañeros, los panelistas van a responderla en solo 2 minutos. Al final, después de los 2 minutos, van a tener 1 minuto para que nos hagan una reflexión en torno al tema que nos convoca y con eso damos por terminado, culminado el evento, el panel, para que demos apertura a la agenda como corresponde. Doctora Maydi, solo 5 minutos. Bueno, algo que el colonialismo hizo, en primer lugar, fue arrebatarnos la palabra, arrebatarnos el idioma. Y hoy me siento con el mayoral al lado, con el submayoral. No, nada, yo entiendo los procesos. Y parto por esto porque además digo esto porque eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El valor de la palabra, el valor de reconectarnos con nuestras fuentes orales, con eso que la cultura oficial o la visión oficial del mundo colonial y moderna nos ha puesto en ese espacio, digamos, de lo folclórico, en ese espacio de lo mitológico. Y aquí lo importante pasa por entender que me puedes colocar donde usted desee, más yo tengo que tener claro
que para usted es folclore, es mi cosmovisión del mundo y de la vida, y tiene derecho a existir y a ser colocada. Y desde ese posicionamiento, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, el deber y el compromiso de transversalizar los programas que tenemos en nuestra escuela con esos sentires. También hay que pensar que la escuela no solo es ese espacio material en el que nosotros encontramos y que tiene un nombre de un mártir. La escuela en sí mismo también tiene una dimensión como el propio cuerpo, espiritual, mental y comunitaria. Y en ese sentido es muy importante la labor que tiene la comunidad, la labor que tienen las instituciones y especialmente la labor que tienen las familias y las conexiones que la escuela como institución tiene que tratar de hacer con todas estas instituciones que nos conforman. Ahí entra algo que de alguna manera estaba tocando el profesor Alexander, y entra la disputa de sentidos. Cuando hablamos de multiculturalidad, interculturalidad y escuela, ahí entra también la cuestión como un bichito también de entretenimientos y de desvío del propio sistema, entra en lo que se llama el multiculturalismo. El multiculturalismo como para ir particularizando, ir fragmentando cada uno en nuestros diferentes grupos, blancos, negros, gay, lesbiana, entonces cada uno haciendo guerritas. Y mientras nos disputamos entre nosotros el sentido y el derecho de ser y estar, él está ganando espacio y se está legitimando y nos hace a todos cómplices de ese proceso de dominación. Entonces, si queremos una escuela, tenemos que liberarnos de la ignorancia. Y en primer lugar, tenemos que reconocernos ignorantes. Porque si bien sabemos leer en español y sabemos escribir correctamente en español, pero puede ser que no sabemos escribir ni la lengua arahuaca, ni la lengua bantú, ni la lengua yoruba, ni tan siquiera, hablando hoy de las matemáticas, con eso cierro, creo que voy hasta donar mi último tiempo, pero voy a cerrar con esto. La matemática, hoy hablamos de la matemática, y algo que yo le decía a nuestra querida amiga es que una de las tecnologías que trajo el mundo africano a América y a todos los lugares que llegó fue la matemática. Y la matemática traída desde la condición lúdica, el juego y a través de la condición espiritual y religiosa. Es una cuota de poder que el colonizador conoce y cuando nos las quita adelante, la sataniza, evidentemente nos debilita. Es nuestra responsabilidad volver ahí. Quiero decirles, cuando venía para acá, pasó algo muy importante en el mundo que fue el accidente del presidente de Irán el accidente del avión del presidente de Irán y otros 11 personas. De alguna manera yo estoy muy cerca de ese mundo y yo tenía mucho miedo porque lo único que se hablaba era de eso. Pero según mi boleto de avión, yo fui entendiendo que mi viaje iba a ir con mucho aire, porque me recogió en la puerta Obatalá con el número 8. Me sentó en el número 30 del avión. Y en el número 30 del avión, el número 3 significa Ogún. Y Ogún es el orisha que quita los obstáculos del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Pero además, el 0 es la representación de Babalú Ayé, San Lázaro, el milagroso, el de la salud, la protección. Y encima de eso estaba en el asiento del medio. Yo que estudio protocolo, se sienta en el asiento del medio la persona que tiene que ser cuidada. Aché para todo el mundo. Entonces, cuando tú conoces eso, los miedos que te provocan no existen, porque tienes con qué combatirlo. Cuando enseñamos una matemática que luego el estudiante solo sirve para calcular el mercado, nos estamos haciendo esclavos del sistema. Pero cuando miramos esa mirada de la matemática, nos hacemos libres. ¿Por qué? Porque entendemos la diversidad que tiene el mundo. Y con esto yo cierro con broche de oro para mí, para mi Aché de Ochún, yo cierro mi intervención. Y que viva Changó. Bueno, que viva Changó, ¿no? Changó. Ah, ¿quién es? Levante la mano, yo escucho, yo veo. Ah, no. Parece que faltó, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por tus consideraciones.
magnífica. Veo que le ha gustado mucho las apreciaciones a los compañeros que están allá en el público. Bastante interesante. Vamos a continuar entonces con las preguntas y vamos a tratar de formular una pequeña para que no nos extendamos mucho en el tiempo, ¿cierto? Bueno, dice, ¿cómo la escuela se convierte en un espacio multicultural que se reconoce y rompe los saberes hegemónicos que se oponen a posicionarla como un caldo de cultivo para la transformación educativa de los sujetos? Vamos a iniciar entonces con el doctor Alexander y continuamos entonces con la doctora Sabine, con Maidit y terminamos con el doctor José Ulises. Listo. Solo 2 minutos, por favor. Al final, 1 minuto para las reflexiones. Gracias. 2 minutos. 2 minutos. No, 2 minutos porque estamos el tiempo y por acá ya me están diciendo, por acá, no tengo todavía auriculares, pero me están diciendo que por favor controla a Maidí, controla a Maidí. Me dice, Maidí está muy extensa, habla mucho, enriquece, enloquece al público, pero entonces necesitamos que los demás panelistas también tengan la oportunidad de emitir sus consideraciones. Doctor, gracias. Muy bien, ¿cómo la escuela se asume como un espacio multicultural para establecer un diálogo de saberes que sea útil, pertinente y relevante, tratando de no reconocer esa episteme USA eurocéntrica que se nos impone desde el currículo? La escuela lo que hace diariamente es educar. O sea, reconocemos que la función de la escuela es educar y formar. Los 3 grandes campos de la educación, de las ciencias de la educación que estudian este proceso educativo, que lo hemos venido mencionando en estos días, son la pedagogía, el currículo y la didáctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como estos 3 procesos pedagógicos, curriculares y didácticos son USA eurocéntricos, es el legado que nos ha llegado. No tenemos una pedagogía propia, no tenemos un currículo propio, no tenemos una didáctica propia. Entonces tenemos que desprendernos de la pedagogía USA eurocentrada, desprendernos de las teorías del aprendizaje y de los modelos pedagógicos norteamericanos y europeos. Eso no es fácil, no se logra de un día para otro. Desprendernos no significa ignorarlos, significa estudiarlos, porque el enemigo hay que estudiarlo para conocerlo, estudiarlo, conocerlo para poder saber qué tomo y de qué me desprendo y cómo empiezo a construir modelos pedagógicos autónomos propios, reconociendo que Colombia es un país multiétnico y pluricultural y que tiene potencial, su magisterio, para construir modelos pedagógicos auténticos y propios. Y ahí me desprendo entonces de los USA eurocéntricos. Desde el punto de vista curricular, desengancharnos de esos contenidos curriculares que son coloniales. La mayoría de los contenidos curriculares programáticos hoy en día en Colombia son colonizadores, porque no son contextualizados, porque no son útiles, porque no son relevantes para la comunidad que los aprende. Entonces estamos aprendiendo contenidos, dígase conocimientos, habilidades, hábitos, destrezas, actitudes que se mencionaban, valores, que son las dimensiones de cualquier contenido curricular, que no son nuestros, no son propios. Hay que empezar a decolonizar el currículo desenganchándonos y desprendiéndonos de esos contenidos. Y por último, la didáctica, los procesos didácticos, pues ahí en la didáctica yo sí siempre he dicho que lo que tenemos que hacer es desobedecer. La desobediencia didáctica, desobedecer a las metodologías y a las estrategias didácticas que también nos imponen, buscando una didáctica que sea más altersófica, una didáctica que reconozca más la alteridad, una didáctica donde el profesor no manda para que el estudiante obedezca, un modelo vertical que nos imponen, una didáctica donde el profesor no habla para que el estudiante escuche, una didáctica donde el profesor no enseña para que el estudiante aprenda. Una didáctica altersófica es una didáctica que tiene en cuenta la sabiduría del otro. Altersofía es un término que nosotros utilizamos para designar ese proceso a través del cual reconocemos el conocimiento y la sabiduría del otro. ¿Y quién es el otro en el aula de clase? El estudiante. Entonces, en el aula de clase el profesor debe hablar menos
para que el estudiante hable más. Por eso yo cedo el micrófono y hablo menos para que los otros hablen más. Bueno, dos asuntos. La escuela o el proceso educativo. Uno, hacer conciencia hacia dónde camino la educación colonial. Y esto pasa por reconocer qué de lo colonial habita en mí. Y cuando yo reconozco qué de lo colonial habita en mí, creo que puedo abrir caminos, rutas para pensarme en otros modos de ese proceso educativo que se da en ese lugar que se llama, que nombramos escuela. Y otro asunto, hacia dónde camino también en lo propio, en lo ancestral. Y eso entonces me invita también a reconocer la espiritualidad como la forma más elevada de la conciencia. Ir, caminar en lo espiritual, y esa palabra tiene mucha tensión, pero ¿cómo camino yo lo espiritual para poderme encontrar con lo propio? Cada ser humano tiene una sabiduría ancestral, no solamente los pueblos indígenas o los pueblos afro o, ¿cierto?, los racializados nombrados, no, toda la humanidad tenemos estos saberes propios. Muchas gracias, maestra. Ahorita vamos con el doctor José Ulises para que por favor nos comente sus consideraciones, 2 minuticos, y terminamos con 2 minutos con Maydit, a quien ahorita cuento. Ella se ha extendido porque quiere hacer una ampliación de todo ese conocimiento que tiene y tiene las ganas y la motivación de compartirlo con el público. ¿Listo? No es que se extienda, es porque quiere compartirlo. Bueno, desde nuestra línea de investigación sobre diversidad y etnoeducación, concluimos desde hace ya más de 20 años que en la propuesta educativa que nos proponemos transformar, hay que resignificar muchos conceptos, la mayoría de ellos, como todo eso de currículo, la didáctica y todas estas cosas, y resignificar totalmente el mismo PEI, ¿sí? Para luego ahora sí pasar a una reformulación final, definitiva de ese PEI. Precisamente ahorita estamos en desarrollo de un trabajo con el Ministerio de Educación en ese sentido. Hemos empezado a hacer ese trabajo de resignificación de los proyectos educativos y de reformulación final, ¿sí? Para irlos adaptando realmente a la propuesta etnoeducativa e intercultural. En eso estamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Ulises. Vamos a escuchar a Maydit. Gracias. Me voy a portar muy bien esta vez. Quiero compartirles de Edward Glissant, un escritor martiniqueño, uno de los más importantes pensadores de pensamiento crítico caribeño. Decía que la poesía era hija de la danza, y la danza justamente era un elemento de resistencia a nuestros cuerpos. Cuando nos castigaban a nuestros antepasados, bailaban. Cuando nacía alguien, bailaban. Cuando alguien moría, bailaba. Entonces, lo que no entendía el colonizador o el dueño de la hacienda y nos veía como esos movimientos salvajes, sencillamente eran formas de apropiación de elementos de la naturaleza. Y yo creo que eso hay que resignificarlo. Ese baile por el que a veces tenemos tanta vergüenza, no, el baile es un acto de libertad, pero también es un acto de protesta. Y ahí tenemos ese tambor, al decir de Rigoberto López, un cineasta cubano, que en paz descanse,
que lo llamó mensajero de los dioses. Pero es el tambor el que nos enseña y el que nos acompaña en nuestras luchas feministas como una forma de protesta. Entonces hay que quitarle la mítica satánica y de ignorancia al tambor, porque tiene una palabra demasiado fuerte. Yo les quiero cerrar con mi propia experiencia. Yo doy clases de filosofía en la Universidad de La Habana, filosofía marxista. Después del derrumbe del campo socialista en Cuba, es una asignatura a la cual se le tiene cierto grado de prejuicio, penosamente, porque es ahí donde te enseñan muchas cosas importantes para defender tu condición de ciudadano. ¿Cómo yo atrapo a estudiantes de ciencia para que puedan entender la dimensión de la filosofía, incluso no solo la marxista? Bueno, primero, haciendo uso de lo que les gusta. La música se convierte en un instrumento de mediación intercultural. El cine se convirtió en un instrumento de mediación intercultural. La literatura en sí misma, los Juegos de Trono fue todo un curso en función del Juego de Trono para hablar de esas categorías que nosotros tenemos. Entonces tenemos muchas cosas en las manos. Mis clases de filosofía hace ya mucho tiempo, de cualquier curso que yo doy fuera del marco de la filosofía, que no son pocos, han dejado de ser el curso para convertirse en una comunidad generativa de saberes. Por tanto, se ha convertido en laboratorios de pensamiento y de práctica fecunda. Aquí dejo mi huella como maestra de esa perspectiva decolonial, intercultural, pero sobre todas las cosas desde esa condición de bien común. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento de la condición judeocristiana dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mundo de los asiáticos dice: el cuerpo nos enseña que la vida es para compartir. Ningún órgano trabaja para sí mismo. Y vuelvo con el mundo africano en esa gran importante puente que es Ubuntu, soy porque somos. Se dan cuenta que los tres tienen en común el bien común y que así todos nos fragmentamos y nos decimos soy de aquí y soy de allá. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no conocemos la esencia y nos quedamos todo el tiempo en las apariencias. Juguemos con eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maydi. Ahorita cada uno de los panelistas tiene 1 minuto para establecer sus reflexiones finales en torno a el evento que nos convoca de multiculturalidad, interculturalidad, ¿cómo es? Transformación educativa e inclusión, para que podamos ir cerrando este panel. Empezamos con el doctor Alexander, ¿le parece? Ok. Sí, bueno, en 1 minuto, para lograr la transformación educativa en la escuela, reconociendo el mundo plural, multicultural e intercultural que allí habita, mi reflexión es que tenemos que lograr esa transformación profundizando en 3 conceptos, categorías que aquí se han mencionado: colonialidad, decolonialidad y, por último, grietas decoloniales. En la colonialidad, reconocer como maestros, como maestras, que tenemos un colonizador dentro. No nos dé pena reconocer que todos llevamos un colonizador dentro, en nuestro interior, porque eso es lo que nos permite transitar de la colonialidad a la decolonialidad y empezar entonces a autodecolonizarnos desde nuestra biología, desde nuestra corporalidad, desde nuestra mente, desde nuestro lenguaje, desde nuestra cultura. Entonces transitamos de la colonialidad hacia la decolonialidad, aprovechando en la escuela lo que Catherine Wall define como las grietas decoloniales. En todos los procesos educativos hay matrices, patrones, configuraciones coloniales, pero también hay grietas que podemos aprovechar para lograr esa transformación educativa. Esas fisuras, esas falencias que tiene el sistema, los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas, las leyes, los decretos, allá hay unas fisuras que nosotros podemos aprovechar para lograr transformación educativa, decolonizando holísticamente las prácticas pedagógicas que nosotros desplegamos allí al interior de la escuela. Muchas gracias, Muchas gracias. Doctor Alexander. Ahorita vamos con Sabinet, por favor, para que nos haga sus consideraciones en el minuto. Luego pasamos donde el doctor José Ulises y finalmente con Maydi para que nos comparta sus reflexiones finales o sus consideraciones finales.
Bueno, como una reflexión es que seguimos caminando la historia de los ancestros y de las ancestras y vamos rompiendo ataduras y marcas que nos ha dejado la colonia para seguir caminando en conciencia de lo que somos y de cómo nos acompañamos reconociendo que somos seres que habitamos y que estamos en conexión con la Madre Tierra. Reconocer a la tierra como madre. Muchas gracias, doctora Sabine. Ahorita con el doctor José Ulises y cerramos, como les dije, con Maidita. Bueno, yo pienso que en todo este proceso de finalmente dotarnos de un sistema educativo propio, tenemos que partir de la conciencia de los principales agentes educativos, de la conciencia de lo que somos, de dónde vinimos y hacia dónde debemos ir, de la conciencia de que no tenemos la propuesta educativa pertinente y que por ende tenemos que aportar a la transformación del sistema educativo imperante en uno nuevo, ¿sí? Y de que en la formulación de esa nueva propuesta, pues se involucre toda la comunidad educativa, ¿no? En la formulación de la nueva propuesta, porque es allá donde esa nueva propuesta debe llevar realmente, pues enriquecerse con los saberes, con las tradiciones y las costumbres de la comunidad afectada por ella. Y entonces a través de esa conexión del maestro con la comunidad, esa interacción que vamos a lograr hacer la transformación más pertinente de ese sistema educativo. Que hay que hacer esfuerzo en ese sentido y que ya nosotros, por ejemplo, en Colombia contamos con leyes, con lineamientos del mismo Ministerio de Educación para poner en práctica la propuesta. Ahora lo que hay que hacer es nosotros hacer uso de la autonomía escolar, la autonomía institucional que la misma ley nos da para echar adelante. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de compromiso con un cambio. Nuestra sociedad necesita un cambio y cada quien debe aportar desde su perspectiva a ese cambio. El aporte de nosotros como maestros es desde la educación. Es coayudar a que nuestra sociedad tenga una propuesta educativa que se compagine con esa necesidad de ese cambio. Un cambio, pues, que nos lleve a la superación de todos, a una sociedad de bienestar, de progreso social, ¿no? Y de convivencia pacífica, porque la violencia ha sido un mal permanente en nuestra sociedad y la educación tiene que aportar a que nuestra sociedad supere ese flagelo y alguna vez empecemos a vivir realmente una vida de paz y de armonía. Muchas gracias, doctor José Ulises. Muy bien. Maidí. Ajá. Yo, bueno, 3 cositas muy importantes. Primero, que la problemática ontológica, una de las problemáticas ontológicas de la afroepistemología es la relación de magia, poder y persona. Cuando uno se adentra en ella, aprende que no es de un sujeto colectivo, la esencia de un sujeto colectivo que se mueve con lo uno con lo múltiple, no lo uno sobre lo múltiple. Otro detalle que dijo, la importancia no solo de darle valor a un elemento, sino que unos somos hijos de la tierra. Bueno, todos somos terrícolas, todos somos hijos de la tierra, pero unos nos conectamos con el mar, otros estamos conectados con los vientos, otros con los sonidos. Y yo creo que en este sentido es muy importante estar situado, como le decía al inicio de mi intervención, y estar situado implica también tener una reconexión
con esos 7 elementos, los 5 que conocemos más el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y en medio de todo eso, tener en cuenta esos condicionantes para hacernos todo el tiempo esta pregunta: ¿cómo hacer una escuela que se parezca más a lo que somos? Muchas gracias. Bueno, no quisiera terminar el panel sin antes solicitarle al público que por favor despidamos acá a los panelistas con un aplauso por sus valiosas consideraciones. Esperamos tenerlos en una próxima por acá compartiendo saberes, conocimientos y reflexiones en torno a la cultura, en torno a la multiculturalidad, en torno a la diversidad, para hacer una escuela mucho más plural, una escuela mucho más igualitaria, de manera que los sujetos se sientan reconocidos, que la cultura prevalezca y que se pueda generar la ruptura de esas tensiones que nos están adoctrinando y que están posicionando esos saberes hegemónicos al interior de la escuela. Muchas gracias a ustedes por su atención y a cada uno de los panelistas agradecerles profundamente su participación. Gracias.